¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo os había comentado que pues seguramente no iba a grabar durante el verano, pero pues han dado las circunstancias de que me he visto la necesidad de grabar este vídeo y bueno, y otro que voy a grabar también, el vídeo de medio año que suelo hacer los últimos años. Y bueno, pues hoy tenía un ratito para grabar. Como veis, estoy en otro escenario porque aquí arriba tengo ventilación, tengo un ventilador de techo, cosa que en la otra habitación donde suelo grabar no, y me muero de calor. Es pronto por la mañana y hace mucho calor. Tengo el pelo mojado porque si no, no puedo sacarme con el secador. Es lo que hay, amigas, estamos en verano y ya vamos por la segunda ola de calor a primeros de julio, ¿vale? Bueno, también quería pediros perdón por si escucháis algún sonido por ahí extraño, porque tengo vecinos de obras, vecinos haciendo quehaceres arriba, entonces bueno. Y también comentaros que tengo un micro nuevo porque, como pudisteis comprobar en el anterior vídeo, mi micrófono murió, el micro que llevaba utilizando los últimos 10 años, así que pues me he tenido que comprar otro y espero que se escuche bien. Por favor, que esté conectando y que se esté escuchando el audio. He hecho varias pruebas antes de empezar para que no haya errores. Y nada, ¿qué me ha hecho salir de mi cueva de debajo del ventilador para venir a grabaros este vídeo? Pues una lectura que me ha hecho enfadar mucho. Y he creído que era necesario venir a contaros mi opinión sobre este libro, porque es un libro que yo he visto muy recomendado en el mundo de Bookstagram y Booktube, Bookstagram sobre todo, en Instagram, redes sociales. Es un libro que lo ha petado mucho, lo suelen recomendar muchísimo y en general yo lo que suelo ver son críticas positivas, muy positivas o tibias, normales, ¿no? Pero bueno, es verdad que después de pues escribir un poquito de lo que os quería hablar, he entrado en Goodreads y me he dado cuenta de que no estoy sola, ¿vale? Somos muchas las personas que tenemos esta opinión. Entonces, bueno, por una parte me alegro, pero siento que estas opiniones son más de lectores que no tienen cuentas, que no tienen redes, que pues lectores que dejan sus reseñitas en Instagram. Entonces, bueno, el libro del que os vengo a hablar, como habréis visto en el título, es El descontento de Beatriz Serrano, ¿vale? Es un libro que se ha vendido como un tema de abajo el trabajo, sobre la crítica del corporativismo, sobre todo, y los trabajos precarios de la actualidad, ¿no? Estos trabajos de oficina en los que te tienes que quedar más horas de las que te pagan, que tienen este pensamiento casi sectario de familia, comunidad, que los miembros de la empresa se van de viajes, de trabajo, comen, cenan juntos y acaba convirtiéndose eso en una pequeña familia, entre comillas, que te explota básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenía muchas ganas de leer este libro, por eso, por todas las críticas positivas y porque también estoy trabajando en un vídeo que vaya sobre esta temática en concreto, ¿no? Entonces, bueno, tengo varios libros apuntados y este estaba en la eBiblio, pero estaba para reservar. Yo le di a reservar y pues cuando me ha llegado, cuando ha estado disponible, pues lo he leído y ha coincidido que ha sido estos días. Tenía otras lecturas pendientes, pero pues las he dejado aparcadas para leer este. Y vengo a despotricar un poco. Inciso, antes de empezar, esta reseña desde el principio está llena de spoilers. Si queréis leer el libro, no veáis esta reseña. Si habéis leído el libro, podéis verla perfectamente. Y si no os importan los spoilers, pues adelante. Para empezar, es verdad que este discurso anticorporativista y esta crítica a este sistema sí que está, sobre todo en los primeros capítulos. Sí que vemos todo esto. De hecho, tiene pues un par de párrafos y pensamientos con los que estoy muy alienada. Nunca sé cómo se dice esa palabra. Alineada, que comulgo con ese pensamiento. Entonces empezó bien la cosa, ¿vale?
Es verdad que desde el principio nos encontramos con un personaje pues que tiene un humor bastante ácido y bueno, vas viendo por dónde va a tirar. Mi problema principal, bueno, uno de ellos, y el más importante, creo que es un personaje totalmente contradictorio. Es decir, no nos está hablando un personaje que lleva muchos años, sí, es un personaje que lleva muchos años trabajando en la empresa, pero no vemos como una evolución del personaje, es decir, no vemos cómo este personaje está hasta arriba del trabajo al principio de la historia, ha hecho mucho por la empresa y pues empieza a tener esta conciencia sobre que está siendo explotada y decide pues romper todo eso, empezar a criticar y pues hacer lo que hace el personaje, ¿no? Que es ir a trabajar cuando le da la gana, tiene un despacho propio donde se pasa todo el día viendo canales de YouTube, delega el trabajo al resto, por supuesto, plagia a sus alumnos, tiene un máster da clases en un máster y entonces cuando el jefe le da trabajos a ella para que haga campañas de publicidad, ella les hace ejercicios a los alumnos para que sean los alumnos los que hagan el trabajo por ella, copia charlas TED, etcétera, etcétera, ¿no? Un día dice, me he cogido una borrachera, otro problema, o sea, la tipa es una borracha, o sea, es alcohólica, ¿vale? Otro tropo muy habitual cuando quieres crear un personaje que se supone que tiene depresión y ansiedad. No sé por qué motivo, de repente todas las personas que tenemos depresión y ansiedad somos unos alcohólicos. No sé la autora qué clase de personas conoce, pero ya te digo yo que si te estás tomando antidepresivos y ansiolíticos no te sirve de nada. O sea, no te hacen efecto porque cuando bebes el efecto se va. Entonces nos plantea esta persona que se pone el Orfidal debajo de la boca cada vez que tiene un poco de estrés, no sé, se toma 6 Orfidales cada día y el Orfidal le hace instantáneamente le hace efecto, ¿vale? Y ella dice que le hace efecto de que está en una nube. Ay, me cabrea. Es verdad que, bueno, pues a lo mejor en cada persona tiene un efecto diferente, pero ya os digo yo que no te hace efecto al momento y si esa persona está bebiendo mientras se toma la pastilla, no la va a hacer ese efecto, ¿vale? Y es muy contraproducente, pero bueno, es bastante contradictorio su discurso porque no hace más que criticar absolutamente a todos sus compañeros porque pues son unos simples, porque no le interesa nada de lo que hagan, porque para ellas son meras marionetas que lo único que hacen es trabajar. Y ella lo único que hace en su vida es hacer que trabaja, porque después lo único que hace es ver vídeos de YouTube, no tiene ninguna otra motivación, no tiene amigos, habla con sus padres 10 minutos una vez a la semana, no se ve que tenga absolutamente ninguna vida social o algo que le guste aparte de su rutina de trabajo. Entonces, critica a los compañeros, pero también, lógicamente, en el discurso está que critica a la corporación donde trabaja porque les hacen hacer horas de más, les llaman en horas intempestivas, patatín, patatán, pero a ella no la pasa. Es decir, ella critica eso porque sus compañeros se dejan hacer, pero ella no la pasa. Ahí en ningún momento hay ninguna escena en la que el jefe le llame a deshoras o la hagan quedarse más tiempo. Entonces, para mí está hablando desde una posición de privilegio, porque ella es un mando intermedio, ¿no? Entonces, no me estás mostrando tampoco ni con flashback ni nada que a ti ya te haya pasado eso anteriormente. Pero bueno, después la consideran la feminista de la oficina. Tiene esta etiqueta, ¿no? Que cuando quieren preguntarla sobre algún tema de esto la escriben a ella o hablan con ella y demás, pero sinceramente el feminismo que hay plasmado en este libro es
un feminismo de panfleto, ¿vale? Intenta ser interseccional metiendo un par de puntitos. Recomienda a una mujer trans que hace charlas TED, lo mete ahí como un puntito. Luego se queja de estas personas que van de concienciados y luego tienen empleadas latinoamericanas. Ya está. En todo el libro, esos son lo que yo he apuntado, que se sale un poco de su feminismo blanco de mujer privilegiada. Porque luego también está el tema de que ella, pues eso, ella tiene conciencia social, habla de los trabajos precarizados, que nos ha tocado vivir, que claro, que cuando ella estaba haciendo prácticas en esta empresa en la que después se ha quedado todos estos años, ella estaba haciendo prácticas, que también trabajaba en un bar los fines de semana. Marisa, se llama Marisa. Marisa, eso lo hemos hecho el 90% de la población española, ¿vale? Trabajar y estudiar, tener trabajos de mierda cuando empezamos en la vida laboral, ¿vale? No eres única y especial, Marisa, eso lo hemos hecho todos. Pero tú te has podido ir a Madrid desde Guadalajara a estudiar una carrera en Madrid que te la han pagado tus padres y has estado viviendo 4 años en Madrid estudiando una carrera, ¿eh? Entonces dime tú a mí que eres precaria, porque yo no pude hacer eso. Yo quería haber estudiado audiovisuales, pero en mi ciudad no había pública y la única opción que tenía era irme hasta Madrid. Yo no pude hacer eso, ni aunque trabajase, ni aunque estudiase y trabajase a la vez, yo no podía hacer eso. Mis padres no me pudieron sustentar esos años de universidad, ¿vale? Entonces, no me vengas a decir que es que durante el año de prácticas has tenido que tener un trabajo para poder pagarte el pequeño piso que tienes en Madrid, en el puto centro de la ciudad, que tardas 15 minutos en llegar a tu trabajo andando y has elegido andar porque el metro no te gusta. O es que en el metro lo paso muy mal porque mucha gente... Me estás jodiendo, Marisa. Entonces, no me vengas de precarizada cuando sí, vives en un piso pequeño, pero vives en el puto centro de Madrid y te puedes permitir un día que es que estás muy agobiada y necesitas tener una cena decente, irte al súper que abre 24 horas y es al único que puedes ir por lo visto, porque te encanta ese súper, porque tiene aire acondicionado y porque es muy grande y muy guay. Te quejas porque pobres empleados precarios que tienen que trabajar ahí, pero tú vas a ese súper 24 horas, ¿vale? Entonces tú te puedes permitir comprarte ostras para cenar un jueves por la tarde y gastarte 150 euros en una compra para una cena. Marisa, no me jodas, tú no eres una empleada precarizada. O sea, yo si me gasto ese dinero ya no como en todo el puto mes. ¿Vale? Después hay otro momento en el que se va a ir de vacaciones, está buscando un destino para ir de vacaciones y dice, estoy aquí metiendo los datos para ver qué opciones tengo para ir de vacaciones la próxima semana. Ella no planea con 6 meses de antelación como hacemos los mortales de clase trabajadora, no, ella la semana antes dice, a ver qué vuelos hay. Decido marcar que no quiero líneas low cost porque me lo merezco. Pues mira, algunas solo podemos permitirnos líneas low cost, Marisa. Y después la forma que tiene de ir a desconectar del mundo tan horrible, rodeado de gente tan horrible a su alrededor, es irse al Prado a observar los cuadros. Yo lo siento mucho, pero para mí este libro está escrito desde el más completo privilegio y desde el punto de vista de una persona que pues tiene otro ritmo de vida que la mayoría de la gente, por lo menos que yo conozco. Es decir, no lo sé, comentadme a ver cuál es vuestro ritmo de vida, pero yo no me puedo gastar 150 euros en una cena un día. ¿No puedo? Entonces, por estos puntitos, por estas cosas, cómo está el tratamiento del personaje, que es que yo siento realmente que no está hecho el personaje para odiarla. Ese es el problema, o sea, no hace falta que tú empatices con un personaje, ¿vale?
he leído personajes odiosos muchas veces y los amo, ¿vale? El protagonista de Las estrellas de mi destino es un personaje despreciable y me flipa ese personaje. Hace poco leí Los últimos días de Jack Sparks. El personaje es horrible, pero está maravillosamente bien escrito. Son personajes guays. No tienes que sentirte identificado con el personaje, pero es que este personaje está hecho para que te sientas identificado con ella. Entonces, si yo entro a Goodreads, a las puntuaciones de 5 estrellas, o veo las reseñas en Bookstagram de personas que lo primero que ponen es que se han sentido identificadas con este personaje, pues queridas, revisaros un poquito. ¿Por qué os habéis sentido identificadas? Porque yo puedo entender que os sintáis identificadas con el tema que habla al principio del libro del trabajo y todo esto. Yo también en ese punto me he sentido identificada, pero el resto, o sea, ¿cómo es esta persona, la personalidad de este personaje? ¿Os habéis sentido identificadas? Porque a mí me parece algo preocupante, la verdad. Después aparece, bueno, hay varios personajes a su alrededor. Está el vecino que es su folla amigo, que es Pablo, que sinceramente creo que es un personaje bastante plano y que no ha aportado mucho a la historia. O sea, sin más, es un señor que está ahí, ¿vale? Que quedan de vez en cuando, son amigos, no pueden ser nada más según ella porque ya son amigos, entonces no pueden ser pareja. No sé qué clase de relaciones has tenido tú en tu vida, Marisa. Después está la amiga de la universidad, no me acuerdo cómo se llama, la amiga de la universidad que eran uña y carne, que eran mejores amigas en la universidad, pero cuando terminaron la universidad cortaron contacto, ya no se hablaban, y se la encuentra un día mientras ella se ha ido a un oriental, a Carete, a comer en su hora de trabajo. Ok, Marisa. Entonces se la encuentra y no la reconoce porque esta mujer está operada, ¿vale? Se ha operado, se ha hecho cirugía estética, se ha operado las tetas, está en plan un pibón, ¿no? Y ella nos dice que la recuerda como una bohemia hippie artística, ¿no? En la universidad, así dark, la describe como dark, así y tal. Entonces, bueno, pues que se reencuentran, vamos a quedar esta tarde para hablar tal. Su encuentro consiste en trincarse 3 botellas de vino y contarse su vida, el tiempo que no han estado, que no se han hablado. Y bueno, esta chica prácticamente le dice que se echó un novio facha, que el novio le regaló la operación de pecho, y entonces ella se dio cuenta de que ya no quería ser una bohemia artística, no quería trabajar, ella quería pues potenciar su cuerpo, venderse, y lo que hace ahora es tener amigos ricos que la pagan las cosas. Y Marisa la ve como una persona guapísima, inteligente, mira cómo ha forjado su futuro. Marisa, me estás jodiendo, Marisa, ¿eh? Es que no, o sea, es que en ningún momento, o sea, veo todo esto, esta evolución, estas cosas que la pasan, no veo crítica ahí en lo que nos está contando. No la veo. Si habéis leído este libro y lo habéis visto como una crítica, por favor, escribirme, contádmelo, porque es que yo no lo he visto así en ningún momento. Lo he visto todo lo contrario, que he intentado hablar sobre ciertos temas candentes, importantes de la actualidad, pero a mi parecer no le ha quedado bien, no le ha quedado como una crítica como tal, sobre todo en base al personaje este que crea, ¿no? Porque es que además vemos, o sea, no hay una trama como tal en la historia, solo se suceden los días hasta un final con el que me he cabreado muchísimo. Y como os digo, no hay evolución del personaje, la evolución es involución. Ahora os contaré. Antes de ir a la parte final, me voy a entrar un poquito en un tema personal, ¿vale? No me he preparado esta parte y no sé cómo la voy a gestionar, pero lo intentaré. Vale, bueno, nos cuentan que Marisa lleva no recuerdo exactamente si pone meses, el último año, pues con tratamiento con antidepresivos, porque tiene diagnosticada, no sé si pone ansiedad y depresión o solo ansiedad, pero estos primeros ataques de ansiedad la aparecieron cuando ocurre algo, un hecho trágico en el trabajo.
Y es que una de sus compañeras con la que se llevaba muy bien, Rita, que era diseñadora gráfica, con la que era la única de toda la oficina con la que tenía un tipo de conexión, no eran súper amigas, pero pues de vez en cuando pues comían juntas, tenían esta cosilla de que eran anticorporativistas las dos, y entonces pues en las reuniones, miradas y tal, ¿no? Y pues a Rita la pintan como una persona, bueno, que en general sus compañeros no se llevaban bien con ella porque era una persona borde, que ella hacía sus tareas sino la del resto, no se quedaba más horas, etcétera. Básicamente para mí Rita es la que realmente tenía conciencia de clase en esta historia, ¿vale? Y bueno, pues como os digo, Rita fallece. Llegan rumores de que Rita se ha suicidado, pero en ningún momento ni los compañeros ni la propia Marisa saben el motivo de su muerte, porque no sabía mucho de su vida privada. Entonces ellos se hacen la historia de que ella se ha suicidado, pero en ningún momento se dice el motivo de su muerte. Ha podido ser perfectamente un accidente o una enfermedad, no se sabe, simplemente que un día no vino a trabajar y les informan de que se ha muerto. Pero bueno, estos se hacen su bola a la cabeza, porque como Rita tenía esta personalidad así un poco borde outsider, pues ya la pintan que suicidio. ¿Qué pasa? Que yo en este punto me he sentido totalmente interpelada, porque hay personas que lo saben, personas que no, pero cuando yo comencé a trabajar en Bershka, empecé en 2010, pues en 2012 ocurrieron unos sucesos que hicieron que yo tenía ansiedad de toda la vida, pero no estaba diagnosticada, ¿vale? Pero sucedió algo que hizo que pues me viniese un brote de ansiedad muy fuerte, y fue la primera vez que pues tuve mi primera baja de ansiedad, y es cuando me diagnosticaron la ansiedad crónica, ¿vale? En este punto. Y bueno, todo esto pues tiene que ver con la muerte de una compañera mía en un accidente de coche. Estoy disociando ahora mismo. Mi compañera era la encargada de la tienda en la que yo trabajaba, la que me enseñó todo prácticamente, y era una persona pues muy abajo el trabajo, muy anticorporativista, ayudaba muchísimo a todas las personas que entraban nuevas, nos enseñaba, no nos dejaba hacer horas de más, intentaba ser justa con las vacaciones, con los horarios, para que toda la plantilla estuviésemos cómodas. La verdad ha sido la mejor encargada que he tenido, y era una persona que llevaba años trabajando en la empresa, pero sabía en qué tipo de empresa trabajaba, y ella tenía un sueño, ella tuvo que empezar a trabajar aquí, pero tenía la carrera de Derecho a medias, y su intención era terminarla y en un futuro trabajar de otra cosa, no quedarse ahí. No era la típica de empiezo aquí a trabajar, voy subiendo y mi fin es ser súper encargada y jubilarme en Inditex, ¿no? Entonces, bueno, pues la segunda encargada de ese momento era una malísima persona, una de las peores personas que he conocido en mi vida, con la que sufrí muchísimo. Y en el momento en el que despidieron a mi encargada, yo estaba de tercera encargada, me estaban enseñando y estaba de tercera encargada, y nosotras tres hacíamos equipo. Bueno, pues esta segunda encargada fue mandando emails, contando mentiras a los jefes. Hasta el día de hoy no lo tenemos claro, pero creemos que tenía pues una persona de un nivel más alto, que eran amiguis, conocidas o algo, y bueno, pues con estos datos falsos que dio, pues le despidieron a mi encargada. Lo pasamos muy mal todos, además la forma que tuvieron de despedirla fue atroz, horrible, físicamente la agredieron, o sea, fue una cosa brutal. Aparecieron un día en la tienda, justo coincidió que yo estaba de vacaciones y no estaba, esto me lo contaron después, pero aparecieron, quitaron las cámaras, la metieron en el almacén, la empujaron contra una pared para que les dijese la verdad. Bueno, unas maneras horribles, como matonas de instituto, ¿vale? Eran como 4 o 5 responsables superiores que fueron. Hasta el día de hoy recuerdo perfectamente quiénes fueron y lo que hicieron. Y bueno,
entonces la echaron, ¿no? Por el camino, la coordinadora y la cajera central también, bueno, se cogieron la baja de lo que sucedió en ese momento, de lo mal que lo pasaron. Estuvieron mucho tiempo fuera. Además, ellas dos acabaron yéndose de la empresa también. Y pues mi encargada, mi amiga, unos meses después, pues estaba con abogados, porque, bueno, este caso no se llegó a cerrar, ¿no? Pero estaba con abogados para ver si se solucionaba algo, porque el despido violento y que no había sido válido, por así decirlo. Bueno, ¿qué pasó? Que, perdón por toda esta movida que os estoy contando. Voy a llegar a un punto. ¿Qué pasó? Que esta segunda encargada se quedó de primera, que es lo que ella quería, y a mí me tocó quedarme como segunda en ese momento, ayudándola después de todo lo que había pasado. No os imagináis, o sea, hay un punto en el libro que dice, yo me despertaba y tenía ganas de llorar, no por el trabajo sí, sino por tener que levantarme para ir a trabajar, y es lo que me pasaba a mí. O sea, estuve meses, me despertaba y lloraba. Me daban ataques de ansiedad antes de ir a trabajar, solo de pensar en tener que ir allí con esa persona, sabiendo lo que había hecho, y tener que estar como en equipo con ella trabajando en la tienda. Entonces yo estaba muy mal ya, pero es que unos meses después mi amiga parecía que estaba saliendo un poco de este suceso, ¿no? En ese momento estaba con un novio que llevaban como un año o así, estaba muy bien. Ella se quedó embarazada, estaba embarazada de 5 meses, estaba para volver a la universidad, y decidieron, porque a él le venía bien en el trabajo, ella vivía más cerca de Barcelona, pero decidieron venirse más cerca de donde vivo yo, más al sur, en un pueblito, y habían alquilado una casita ahí. Y ella estaba en un punto súper feliz y como rehaciendo su vida, ¿no? Una semana antes del suceso quedamos porque yo le iba a hacer las fotos de embarazo, pero antes de las fotos oficiales, cuando ya tuviese más barriga, pues quedamos para hacer como un scouting, ver sitios por aquí por la zona para hacer las fotos, y ya de paso pues le hice como una primera sesión, ¿no? Esto fue un fin de semana. Al fin de semana siguiente, en teoría vamos a quedar unas cuantas del trabajo para vernos y demás, pero pues no cuadró y no pudo ser. Entonces ella decidió ese viernes, que no íbamos a quedar al final, pues venir con su novio a la casa donde habían alquilado, que estaban empezando a hacer la mudanza, pues para ir arreglando la casa y empezar la mudanza. Entonces esa noche, de vuelta a Barcelona, en una carretera que está aquí donde la tengo que pasar muchísimos días, pues una persona adelantó por línea continua y se chocó contra su coche, y pues fallecieron todos. Fue algo muy trágico. Recuerdo perfectamente cómo todas esas que la habían humillado, violentado y echado de la tienda fueron al funeral. No, o sea, no se les caía la cara de vergüenza. Yo sí que creo que a algunas las pesaba la conciencia lo que habían hecho, y como no fue su culpa, lógicamente, ¿no? Pero claro, una serie de sucesos llegó a este final, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí un poco en automático hasta que unos meses después aguanté, unos meses después ya exploté. Y pues, como os digo, cogí la primera baja y me diagnosticaron oficialmente. Entonces, bueno, no es igual a lo que ocurre en el libro. De hecho, creo que mi experiencia es mucho peor. Entonces siento que, como está contado en el libro, es muy superficial. Ese tema es algo que me dolió bastante, o sea, me cabreó bastante la superficialidad en cómo está contado en el libro a cómo puede ser una historia parecida en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese punto realmente, porque hasta ese punto yo estaba disfrutando más o menos de la historia, pero ese punto a mí me ha hecho
odiar completamente este libro. Pasamos a la parte final de este libro, que me parece surrealista total, en el que pues tienen un fin de semana de empleados, van a hacer dinámicas de grupo y demás, y el jefe le pide a ella que haga una TED Talk, una charlita motivacional sobre la creatividad, ¿no? Ella lógicamente no está absolutamente preocupada, no se prepara nada de nada, en el último momento hace un PowerPoint, pero claro, ya como no se ha preparado nada, o sea, ha tenido tiempo, ha tenido 2 semanas para prepararse, no se prepara nada, y en el último momento, cuando están ya en la sala sus compañeros esperándola para que dé la charla, a ella se le ilumina y dice: uy, si mi follamigo me ha dado una bolsita con droga, les voy a dar unos zumitos y les voy a meter droga a mis compañeros para que estén un poco más motivados y fluyan, y oye, si yo la cago en la charla, pues ellos están drogados, no se van a acordar. Entonces les droga a todos, entre ellos otro ponente que ha ido a dar la charla, que es un ponente motivacional cristiano, ¿vale? Todos en la sala beben este vasito de zumo con droga, después en la fiesta se lo pasa muy bien, pero resulta que este señor, y es un señor más mayor, pues tiene que acudir a urgencias esa noche porque le da un chungo. Entonces le hacen análisis y ve que tiene droga en el organismo. Y claro, pues hay un capítulo en el que hay una retahíla de emails de que el jefe les comenta que están en investigación, van a investigar al lugar donde han ido, a personas individuales. Bueno, a Marisa no le pasa nada, nunca descubren que ha sido ella la que ha drogado a sus compañeros. O sea, esto me parece tan deleznable. O sea, me parece, bueno, de ir a la cárcel. Señora, usted ha drogado a alguien sin su consentimiento. ¿En qué coño estabas pensando? Pero es que el final no es ese. El final es de lo más capacitista que me he encontrado en mi vida. Esto solo lo puede escribir una persona sana, privilegiada, que no ha tenido ningún problema de salud en su vida, para decir que este final es lo mejor que le podía pasar a su personaje. Y es que Marisa está durante toda la historia, cuando va a trabajar, pensando: ojalá me atropelle un coche y así pues cojo la baja y no voy a trabajar. Bueno, pues al final lo que le atropella es un rider con la bici, le pasa un coche por encima en el momento del accidente y se queda sin 3 dedos, se queda así, literal. No, así, perdón. Se queda sin los 3 dedos de la mano derecha, los 3 del medio. Entonces, bueno, pues claro, siendo publicista y trabajando en oficina, pues le van a dar la invalidez, ¿no? La invalidez, y le cuenta a su amiga la operada que suerte ha tenido porque la van a indemnizar, que la empresa del rider, pobre rider, encima se la va a cargar, la va a indemnizar con mucha pasta, y entonces que ya no se tiene que preocupar de trabajar más en su vida. Y ella está, mira qué solución más guay. Marisa, te has quedado discapacitada. No vas a poder utilizar tu mano derecha. Tú estás drogada ahora mismo en el hospital, pero ¿tú te imaginas los dolores que vas a tener en esa mano? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Que este final es un final feliz? O sea, me parece de mala persona. O sea, me parece un final de mierda. La guinda del pastel en esta historia, ¿vale? Y bueno, para terminar con esta reseña, os voy a leer, podéis entrar en Goodreads a ver reseñas negativas porque están muy certeras la mayoría, pero hay una en concreto muy cortita que dice: tenía potencial para ser un libro buenísimo sobre la adicción a internet y los trabajos de mentira, pero tiene la profundidad y autopercepción de un podcast de La Pija y la Kinky. Hasta aquí mi reseña del descontento de Beatriz Serrano. Mi opinión es que no perdáis el tiempo en vuestra vida y no leáis este libro. Y no sé, tenéis muchísimo. Si habéis leído libros sobre esta temática que realmente merezcan la pena, podéis dejármelo en los comentarios, porque ya os digo que quiero hacer un vídeo sobre esto, pero pues leyendo libros que realmente merezcan la pena. Así que nada, hasta aquí la reseña. Un abrazo. Adiós.